ejemplo, vamos a empezar con una que quizá es la que más me impresionó en la semana. No sé si vieron las noticias o ven todo este tema de las acciones, pero justamente esta semana que Facebook tuvo su earnings call o dan los resultados, ¿no? De cómo les fue en el último trimestre, pues resulta que no, o bueno, perdieron más usuarios, ¿no? Perdieron por primera vez en 15, algo así años, usuarios activos. ¿Cómo funciona esto de los usuarios activos? Porque creo que es un concepto que todos deberíamos aprender si es que queremos hacer una aplicación o un servicio. Cuando nosotros tradicionalmente construíamos aplicaciones, y digo nosotros porque pues, somos desarrolladores, ¿no? Generalmente, te pongo el ejemplo del Windows, ¿no? Que es quizá el más fácil para hacer una analogía. El Windows se hacía cada, no sé, 6 años, ¿no? 7 años. Y se hacía una vez, es decir, construían el Windows, le añadían las cosillas nuevas y lo empezaban a vender. Cada año te liberaban el Service Pack famosísimo, ¿no? Que era traer temas de seguridad, fix a ciertos bugs o errores, etc. Pero realmente el producto tal cual, o sea, si Microsoft vendía 100 millones, solamente digamos que en sus métricas decía, yo vendí 100 millones de copias del Windows, ¿no? ¿Qué pasa hoy en día, por ejemplo, con muchos servicios que no compras directamente software, ¿no? Como en el caso de Facebook. Por ejemplo, también podría caber en este ejemplo Netflix, Spotify, todos los servicios de streaming, todos los servicios que digamos te conectas y pagas mensualmente o incluso no tienes que pagar. Por ejemplo, pues nadie paga por Facebook, ¿no? Por utilizar Facebook o Instagram o WhatsApp. Entonces el tema es que justamente estas empresas, digamos que a nivel financiero, para que haya más gente invirtiendo en la compañía, una de las métricas más importantes que utilizan para medir el éxito o no éxito de esos servicios es a través de lo que le llaman los Monthly Active Users o los usuarios activos mensuales. ¿Qué quiere decir con esto? Que por ejemplo Facebook te puede decir, yo tengo 2,000 millones de usuarios activos al mes. ¿Qué quiere decir eso? Que hay 2,000 millones de usuarios que yo creo que al menos se conectaron, no sé, 10, 15, 20 minutos al día, ¿no? Entonces eso a los inversionistas o a la gente del dinero, pues dicen, bueno, pues si tienes 2,000 millones de usuarios, quiere decir que con que el 1% de esos 2,000 millones de usuarios se meta y le dé clic a un anuncio o te compre anuncios, pues eso en términos de dinero, pues es 1,000,000, ¿no? Al mes, ¿no? Entonces así funciona, por ejemplo, también Netflix. Netflix reporta cuántos usuarios activos tuvieron mensualmente y cuántos ganaron, ¿no? Yo creo que esa es otra métrica que a nivel de negocio les importa mucho. Entonces nosotros como desarrolladores, pues ¿qué nos importa, no? Esa parte, pues que obviamente mucha gente que desarrolla, crea productos pensando en qué tan masivo puede llegar a ser un servicio, ¿no? Qué tan adictivo puede ser. Por ejemplo, el TikTok, ¿no? Yo me acuerdo, y esta es o sea, me acuerdo perfectamente, ¿no? Hace 2 años, antes de que empezara todo este tema de la pandemia, TikTok no era muy popular. O sea, no era como lo conocemos ahorita, ¿no? Que todo el mundo manda TikToks y, oye, es que vi un video en el TikTok. Y el TikTok. Era una red social que ya existía, pero no estaba masificada, ¿no? Entonces, ese tipo de servicios eventualmente, pues, crecieran así exponencialmente, ¿no? Y hoy en día, pues, dime tú quién no ve TikTok. Seguramente sí hay mucha gente que no ve TikTok. Pero la verdad es que muchísima otra gente sí te puede decir, vi un TikTok, o es que vi un TikTok, te paso el link del TikTok, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de servicios al final, una de las métricas más importantes, pues es que se mida a través de cuántos usuarios activos
tienes mensualmente. Por ejemplo, de hecho, en el tema del TikTok, creo que igual vi una noticia este mes o el mes pasado que había más tráfico hacia TikTok que hacia Google, que es el dominio más visto a lo largo del mundo con el mayor tráfico, ¿no? O sea, todo el mundo entra a Google para buscar algo y eso lo hace de forma diaria, ¿no? Entonces, imagínate que TikTok ahorita ya tiene más tráfico, o más bien jala más tráfico, lo que equivale a que haya más usuarios visitando la aplicación y viendo videitos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Pues que al final de cuentas, en un día, pues solamente tenemos 24 horas, ¿no? Entonces, la gente que, por ejemplo, gasta, no sé, 5 horas de su día viendo redes sociales, llámese WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, pues de acuerdo al reporte de Meta, parece ser que ya al final empezó a disminuir la cantidad de usuarios mensuales que visitan Facebook. ¿Y por qué? Porque probablemente esa gente pues ya no ve contenido relevante en la red social y se mueve, por ejemplo, a Instagram, ¿no? O en vez de pasar la hora que pasaba al mes viendo Facebook, ahora la pasa viendo Messenger, ¿no? O WhatsApp. O peor aún, la pasa viendo TikToks. ¿Cuánta gente conocen que se la vive en el TikTok, ¿no? Y el TikTok. Su mundo gira alrededor del TikTok. Entonces, ese tipo de cosas, pues le está afectando directamente al Meta, ¿no? Y al Facebook. Entonces, me impresionó mucho la noticia. Porque obviamente cuando dijeron, no, pues se nos cayó 1 millón de usuarios, ¿no? Entonces, su acción literal se desplomó, ¿no? Pero más allá de que, por ejemplo, se haya caído su acción de, no sé, $200 a $100 o algo así, lo importante, o que lo que más me llamó la atención, es que a nivel de capital de mercado, o sea, de cuánto vale la empresa, o sea, perdió 200,000 millones de dólares por 1 millón de usuarios, ¿no? O sea, imagínate que se les perdieran en los siguientes 3 meses otro 1 millón de usuarios. O sea, esta Facebook depende de sus usuarios, ¿no? Para poder sobrevivir. Entonces, aquí se puede ver un ejemplo de cómo poquitos usuarios realmente le pueden pegar así, le pueden dar en toda su mandarina a una empresa, ¿no? Y también tenemos el tema, por ejemplo, de Apple, porque igual creo que cuando sacaron iOS 14, una de las características que tenía era la posibilidad de bloquear que aplicaciones como Facebook te pudieran rastrear tus datos. Al final Facebook te tiene que rastrear porque para poder generar publicidad de la gente que paga, pues tiene que crearte un perfil, ¿no? Entonces, esto seguramente les ha pasado, que están platicando con una persona sobre la playa, ¿no? Y terminan esa plática, al día siguiente o al rato empiezan a ver publicidad de, hospédate en tal hotel, vete de vacaciones a tal playa. Todo eso al final pues sabemos que nos están ahí observando, ¿no? La forma en la que lo hagan, la verdad es que la desconozco, pero es un hecho, ¿no? Que nos espían ahí nuestros celulares. Entonces, también yo creo que tuvo que ver por el hecho de que Apple pues, implementa este tipo de características en donde, al menos si tú tienes un iPhone, te lo puedes decir, yo no quiero que el Facebook me rastree, y al no poder rastrearte Facebook, pues tampoco puede crearte un perfil, ¿no? Que puede al final vendérselo pues a quien quiera conocer más y mostrarte publicidad. Entonces, bastante interesante. A mí me gustó esta noticia y de nuevo lo impactante es que como solamente perdió 1 millón de usuarios, pero a nivel de mercado perdió 2,000 millones de dólares, ¿no? No, 200,000 millones de dólares. O sea, de valer 800,000 millones, bajó a 600,000 millones por 1 millón. O sea, imagínate que en los siguientes 3 meses perdieran 5. No, esto se va a la quiebra, ¿no? Casi. Entonces, o sea, está interesante esa parte. De hecho, aquí
En el Twitter sigo a una persona que se llama Nikita Vier, que es de los cofundadores de algunos de los productos que tiene Facebook o Meta. Y pues igual se queja, bueno, no se queja, pero sí da algunas explicaciones interesantes. Por ejemplo, todo el tema del TikTok, ¿no? Que le está comiendo mucho mercado. Ahora sí que al final la chaviza, no sé cuántos años tengan aquí en la comunidad, pero la chaviza de menos de 17 pues se la pasa en esta aplicación, ¿no? Y está canijo, está canijo. Otro tema, pues es que todos se quieren, ¿cómo lo puedo decir? Todos están de alguna forma incómodos por cómo Facebook vende los datos de todos los usuarios. Entonces, esa es una, ¿no? La presión. La otra parte, pues es que al final, cuando empezó todo este tema, Facebook compró a los de WhatsApp y a los de Instagram, ¿no? Hoy en día los fundadores, o sea, los que tenían la visión de esas aplicaciones, pues ya se fueron. ¿Y qué pasa hoy con las aplicaciones de Facebook, Instagram y Twitter? Pues si mañana sale el TikTok, pues ya le meten los TikToks también al Facebook. Que el Snapchat mete los filtros, pues órale, le meto los filtros. O sea, la verdad es que ya, pues es un cochinero, ¿no? La aplicación de Facebook, porque está todo y no está nada, ¿no? O sea, como que ya para qué utilizas Facebook en estos días, más allá de, por ejemplo, ver noticias, ¿no? Y por ejemplo ahí dice Gabriel que Google hace lo mismo. El tema de Google es que justamente pues él como que no ha querido meterse, ¿no? O sea, él como que calladito, ahí se ve bonito. Entonces, el tema de Facebook pues es que hay leaks de que vendió esa información o se filtra información de los usuarios. Y eso, por ejemplo, no le ha pasado a Google, que igual hace lo mismo, vende tus datos, te crea tus perfiles y al final Google vive también de la publicidad, ¿no? Pero creo que no han tenido tantos problemas como lo han tenido Facebook, ¿no? Esa creo que es la única diferencia que veo con el hecho de que Google hace lo mismo, pero pues nadie está ahí como que juzgándolo, ¿no? Y pues al final una de las razones que dicen es todo este tema del metaverso, ¿no? O sea, al final ese como que del metaverso a mí tampoco me cuadra. Según el cuate del Mark, es el futuro, pero o sea, realmente se ven jugando en el metaverso todo el día, así como la gente se la pasa en el Instagram o en el WhatsApp. O sea, yo creo que no. La verdad es que no. Ahí me pregunta Fernando, si trabajaría en Meta si tengo la posibilidad. O sea, la verdad es que depende, o sea, depende en dónde. Por ejemplo, me gustaría trabajar, por ejemplo, en el equipo de desarrollo de React, ¿no? Eso estaría súper padre, ¿no? Cómo construyes la siguiente versión de React. Y digo, ahí, por ejemplo, no tiene nada que ver que con Facebook, que con filtrar datos ni espiar usuarios, ¿no? O sea, yo creo que esa parte de Meta está bastante interesante. O toda la parte de realidad virtual. O sea, esto del metaverso siento que es una jalada. Siento que está muy mafufo, ¿no? Pero pues estaría interesante, o sea, a ver cómo haces un espacio virtual, ¿no? O sea, a nivel de desarrollo, eso está interesante. A lo mejor no me llama tanto la atención que trabajes para Instagram o Facebook. Quizás, si acaso, por ejemplo, todo el tema del algoritmo, de cómo te recomienda, eso está interesante. También el tema de los filtros, ¿no? Todo ese tema de visión computacional, eso está interesante, ¿no? Pero todo lo demás oscuro que tiene Facebook, la verdad es que no me llama mucho la atención.